Me da mucho gusto saludarles, queridos alumnos. Bueno, aquí lo primero que quiero aprovechar o comentarles primero, pues es hablarles del primer subtema de esta unidad que se llama el problema del área y de la notación sigma. Pues vamos a iniciar con este tema. Bueno, bueno, pues a modo de introducción les quiero comentar, ¿verdad? Ustedes, todos nosotros, estudiamos el tema de la derivada y la motivación o la entrada a estudiar el tema de la derivada, pues queda como una consecuencia de buscar el problema geométrico de construir una tangente a la curva. ¿Sí? ¿Y por qué una tangente a la curva? Pues tiene muchas aplicaciones, ahorita no las vamos a discutir. Bueno, podemos comentar algunas como encontrar máximos y mínimos, pero básicamente el problema fundamental es encontrar la tangente a una curva. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el problema que nos debemos plantear al empezar el estudio del cálculo integral? Y el problema es precisamente encontrar el área bajo una curva. ¿Y cómo podríamos referirnos a él de una manera un poquito más formal? Pues diríamos encontrar el área A, donde A es una letra, dice, de una región acotada por el eje X y la gráfica de una función no negativa continua y igual a f de x, definida sobre un intervalo AB. El área de esta región se denomina área bajo la gráfica de F. Y ahí es donde van a hacer bueno, lo primero para empezar a estudiar las áreas bajo la gráfica, vamos a hablar de una herramienta que vamos a utilizar constantemente y que le vamos a llamar la notación sigma, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la notación sigma? Vamos a suponer que vamos a contar con n números reales. Cada número lo vamos a llamar como A1, A2, A3, AK. Entonces sea AK un número real que depende de un entero K. La suma A1, A2, A1 más A2 más A3 más AN se denotan por el símbolo sumatoria de K igual a 1 hasta N de A a la K. Entonces lo que vamos a observar es que vamos a usar esa K como un subíndice. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la sumatoria de K igual a 1 hasta N de AK es igual a A1 más A2 más A3 más y así sucesivamente hasta AN. Vamos a dar un ejemplo del uso de la notación sigma. La suma de los 10 primeros enteros pares, por ejemplo. ¿Cuáles serían esos? Pues serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces tendríamos la suma de los primeros pares. ¿Y cómo lo podríamos nosotros escribir de manera abreviada esta suma usando la notación sigma? Pues esta sería igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta 10 de 2K. Y estaríamos hablando de los 10 primeros pares. Ahora, si quisiéramos sumar los primeros 10 impares positivos, entonces tendríamos 1 más 3 más 5 y así sucesivamente más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19. Tendríamos los primeros 10 impares. ¿Y cómo anotaríamos esta suma por medio de la notación, por medio de la expresión sigma o de la notación sigma? Pues sería la sumatoria de K igual a 1 hasta 10
de, entre paréntesis, 2k menos 1. Bueno, pues esa sería la manera como podríamos hablar de la notación sigma. ¿Cuáles serían las propiedades principales de la notación sigma? Pues las vamos a poner en el primer teorema, que vamos a llamar el teorema 1.1.1, y que le vamos a conocer como propiedades de la notación sigma. Primero, tendríamos dos enteros positivos, m y n, con m menor que n, ¿verdad? Bueno, no lo dice acá, pero siempre sería conveniente comentar uno menor que el otro. Entonces, lo primero que tendríamos es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante por el elemento de la sucesión. ¿Y esto a qué sería igual? Pues como esta es una constante, puede salir de la notación sigma y va a quedar como c por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de ak para c cualquier constante. La segunda propiedad sigma. Bueno, ¿qué pasa si tengo dos sumatorias? Una con términos AK y otra con términos BK. Bueno, y además puedo sumarlas o restarlas. Si yo quiero sumar o restar dos sucesiones AK y BK, entonces puedo escribir así: la sumatoria de K igual a 1 hasta N, entre paréntesis, AK más menos BK. Esta suma o resta sería igual a la suma de AK, K igual a 1 hasta N de AK, más menos la suma de K1 hasta N de BK. Y la suma de la tercera propiedad, yo tengo una suma de K igual a 1 hasta N de AK. Yo la puedo dividir. Por ejemplo, esta sumatoria sería igual a la suma de K igual a 1 hasta M de AK, más la sumatoria de K igual a M más 1 hasta N de AK, donde M es menor que N. Ahora podemos encontrar muchas sumas especiales. Bueno, aquí hay una anécdota que le debemos a Gauss, que en cierto momento un maestro les preguntó, bueno, ¿y cuánto es la suma? ¿Verdad? Por ejemplo, del 1 al 1000. ¿Verdad? Y pensemos en que entonces los niños en aquella época, Gauss pues no es de ahorita, ya tiene sus años, ¿verdad? Los niños pues tenían que sumar 1 más 2 más 3 más 4, bueno, de 1 al 1000. Imagínense llenar sus cuadernos con esas sumas. Pero entonces Gauss se le ocurrió una manera de hacerlo de manera rápida. Y de esa manera sorprendió al maestro. Todos los detalles de la anécdota de Gauss incluso están en una película y las pueden encontrar en internet. La podemos platicar más extensamente. Bueno, el caso es que vamos a resumir pues lo que encontró Gauss cuando Gauss era un niño todavía. Y entonces estamos hablando del teorema 1.1.2. ¿Y de qué vamos a hablar? De las fórmulas de sumas. ¿Y cuáles son las propiedades? La primera propiedad, la propiedad I, es que la sumatoria de K igual a 1 hasta N de C, donde C es una constante, es igual a NC, donde C es cualquier constante real. Que la sumatoria de este K igual a 1 hasta N de K, donde K es un entero positivo, es igual a N por N más 1 entre 2, que ahorita la vamos a deducir rápidamente. La tercera propiedad, la sumatoria de este K igual a 1 hasta N de K al cuadrado. Esto es igual a N por N más 1 por 2N más 1 entre 6. ¿Sí? Esta es la tercera propiedad. La cuarta propiedad es que la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K, K al cubo, los enteros positivos elevados al cubo. Esta va a ser igual a N cuadrada por N más 1 al cuadrado sobre 4.
Bueno, las fórmulas 1 y 2 pueden justificarse fácilmente. Desde luego ustedes podrán hacerlo. Se los dejo como un reto personal y como una tarea personal del aprendizaje de esta unidad. Bueno, la primera dice si C es una constante, entonces la sumatoria de K igual a 1 hasta N de C va a ser igual a C más C más C más C. ¿Cuántas veces? N. Y por lo tanto, como hay N elementos, pues va a ser NC, NC por la propiedad distributiva. O sea, va a ser C por 1, podemos factorizar C y queda C por 1 más 1 más 1 y como hay en elementos va a ser igual a NC. Sobre 2, que es lo que encontró Gauss cuando era apenas un niño. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos n enteros naturales, la suma la podemos escribir como 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta más n menos 2 más n menos 1 más n. Y que esta suma, como la suma es conmutativa, podemos hacer el cambio, es decir, podemos empezar en n más n más 1 más n menos 2 y así sucesivamente hasta 3, 2 y 1. Entonces ya expresamos ese de dos maneras diferentes. Entonces podemos hacer una suma de término a término, de miembro a miembro y vamos a obtener que 2s va a ser igual 1 más n, n más 1. Y 2 más n menos 1 pues va a ser n más 1. Y 3 más n menos 2 va a ser n más 1. Y así sucesivamente podemos hasta que lleguemos a, a n menos 2 más 3, pues va a ser n más 2, n menos 2 más 3, y luego n menos 1 más 2 me va a dar siempre n más 1. Y n más 1 me va a dar n más 1. Y así sucesivamente. ¿Y cuántas veces va a aparecer n más 1? Pues va a aparecer n veces. Por lo tanto, entonces S, 2S es igual a todo esto. Entonces S se va a hacer igual a n por n más 1 entre 2. Y ya habremos demostrado la segunda parte del tema. Los demás se los dejamos de tarea a ustedes, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿De qué? Pues cómo vamos a usar esa notación. Ese va a ser el ejemplo que vamos a ver. Dice, uso de fórmulas de la suma. Entonces, vamos a encontrar un valor. ¿Cuál? La suma de k más 5 al cuadrado desde k igual a 1 hasta b. Aquí vemos que está la notación sigma. ¿Y cuánto va a ser esto? Bueno, vamos a aplicar los teoremas y las definiciones que dimos anteriormente. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Y este binomio al cuadrado es k más 5 al cuadrado. Aplicando la fórmula del binomio cuadrado, perfecto, sabemos que esto es al cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, 5 por k, 5k por 2, 10k, más el cuadrado del segundo, que es 25. 5 por 5, 25. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los teoremas 1.1 y vamos a usar 1.2 también. ¿Cuál vamos a usar del 1, 1, 2? Vamos a usar el 2 y el 3. Bueno, esos teoremas me hablan del valor de los cuadrados y de poder factorizar las constantes. Entonces tengo que k más 5 al cuadrado, la sumatoria de k igual a 1 hasta 20, va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta 20 de k al cuadrado más 10k más 25. Y bueno, ya aquí ya desarrollé el binomio al cuadrado. Ahora, ¿qué sigue? Pues entonces voy a distribuir esta suma, ¿verdad? Con la notación sigma. Bueno,
primero yo sé que puedo distribuirla, o sea, si hay una suma de elementos, puedo distribuir la notación sigma. Entonces me va a quedar la suma de k igual a 1 hasta 20 de k al cuadrado más, aquí yo veo que es una multiplicación también, o sea, una constante. Esa constante puede salir igual. Entonces va a ser 10 por k igual a 1 hasta 20 de k, más 25 por la suma de k igual a 1 hasta 20. Y aquí, ¿qué hice? Le dejé 1, porque es 25 por 1. Entonces aquí, en la última, me quedó igual a 1. Bueno, y entonces de aquí, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cuál es la suma de los k al cuadrado? Pues va a ser n más 1, o sea, 20 más 1, por 2n, 2 por 20 más 1, y por 20 aquí, por n por n más 1, por 2n más 1, entre 6, que es este elemento. Y luego este elemento va a ser 10, y esta va a ser la suma de los primeros 20 naturales. Entonces va a ser 20 por 20 más 1, entre 2, o sea, n por n más 1 entre 2. Y aquí es la suma n veces del 1 hasta el 20. ¿Y cuánto va a ser? Pues va a ser, como aquí es 1, y sumamos hasta 20, entonces va a ser 20 por 25. Y entonces voy a usar una calculadora para encontrar cuál es la suma de todo esto. Yo ya lo hice y me dio 5470, que les dejo de tarea. Bueno, ahora vamos a ver el área de un triángulo. Pero aquí vamos a hacerlo diferente. Siempre pues nos hemos acostumbrado desde la primaria, creo. Cuando nos hablan de un triángulo, pues decimos un triángulo es base por altura sobre 2. En este caso vamos a pensar no en un triángulo cualquiera, sino vamos a hablar de un triángulo rectángulo, ¿sí? Supongamos que no se conoce ninguna fórmula, y vamos a suponer que no tenemos ninguna fórmula para hallar base por altura sobre 2. Entonces vamos a hallar el área de un triángulo mediante un método que se le llama el método exhaustivo de Eudoxio. Para hacerlo vamos a también apoyarnos en las coordenadas cartesianas que le debemos a Descartes, y las vamos a aplicar en este caso sobre un triángulo. Vamos a hacer una pequeña estrategia, ¿sí? Aquí vemos cómo lo vamos a hacer. Como les decía, supongamos que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene un cateto al que vamos a llamar B, y una altura que vamos a llamar H, que sería el cateto opuesto y el cateto adyacente de este ángulo, y una hipotenusa que sería todo este lado. Bueno, entonces vamos a trazar los ejes cartesianos. ¿Cuáles serían los ejes cartesianos? Serían los ejes Y, los ejes X, de tal manera que coincida este punto, ¿cómo se llama? El punto a la izquierda, ¿verdad? Que coincida con el origen del plano cartesiano. Entonces va a quedar este punto, que es donde está el ángulo rectángulo, el ángulo rectángulo va a quedar aquí. Entonces va a ser el punto 0, 0. Este va a ser el punto B0 y este va a ser el punto BH. Si nosotros calculáramos la ecuación de la recta que pasa por acá, sería Y igual a H sobre B sobre X. Bueno, ¿cómo podríamos encontrar ese punto? Pues hay una manera de hacerlo, que sería por medio de la ecuación punto pendiente, la cual les dejo a ustedes que la investiguen, bueno, que la recuerden, ¿verdad? Que la recuerden porque ya la deben conocer. Y les va a dar que la ecuación es igual a Y igual a H sobre B por X. Bueno, entonces ya tenemos nuestro triángulo. ¿Cómo podríamos hallar el área? Primero el primer paso lo vamos a aproximar.
Pues una estrategia sería dividir el eje X hasta el punto B, del punto 0, al punto B0, sería dividirlo en subintervalos. Bueno, tendremos un intervalo que es el punto 0B, lo vamos a dividir en intervalos iguales, ¿sí? Ahora bien, si lo dividimos en intervalos iguales, vamos a escoger un punto, un punto de cada subintervalo, que puede ser, por ejemplo, en este caso, el punto medio. También puede ser, como en este caso, el punto fronterizo derecho. Y puede ser, como en este caso, el punto fronterizo izquierdo. Entonces, trazaríamos tres rectángulos. En este caso son tres rectángulos. O podríamos pensar en R rectángulos. Esos rectángulos serían medidas aproximadas. O sea, podemos tener una aproximación del área de este triángulo. Y aquí tendríamos una aproximación en el punto medio. Y aquí tenemos otra aproximación tomando el punto fronterizo derecho. Y aquí tendríamos otra aproximación tomando el punto fronterizo izquierdo. Bueno, haciendo esto, n rectángulos. N rectángulos. Bueno, aquí tomamos el punto fronterizo derecho. Y entonces, ¿qué hacemos? Que vamos a medir este pedazo. ¿Y cuánto vale la altura de ese rectángulo? Pues vale f de xk asterisco. ¿Y cuánto es el área de este rectángulo? El área de este rectángulo va a ser delta x por f de xk asterisco, ¿sí? Empezamos, entonces ya dijimos cómo lo hacemos. Dividimos nuestro intervalo 0b en n subintervalos del mismo ancho. Al decir que son del mismo ancho, entonces vamos a poner que delta x sería igual a b sobre n. Denotamos el punto fronterizo derecho de estos intervalos por xk asterisco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a agarrar el punto x1, que va a ser igual a la delta x, que va a ser igual a bn. Estoy tomando el punto fronterizo derecho. x2 asterisco va a ser igual a 2 por bn, y así sucesivamente hasta xn igual a n por bn igual a b. Ahora construimos un rectángulo de longitud f de xk asterisco y ancho delta x igual a b sobre n, sobre cada uno de los n subintervalos que hemos mencionado. El área de cada rectángulo va a ser f de xk asterisco por delta x. Dice, la suma de las áreas de los rectángulos es una aproximación del área de A, que estamos perfectamente de acuerdo. Entonces el área de A va a ser aproximadamente f de x1 asterisco por delta x más f de x2 asterisco por delta x, y sumar así de manera sucesiva hasta f de xn asterisco por delta x. Esto lo podemos pasar a la notación sigma, y sabemos que el área va a ser aproximadamente la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por delta x. Podemos mejorar la aproximación al dividir el intervalo AB en subdivisiones más finas, es decir, podemos esperar una mejor aproximación del área A usando más rectángulos. ¿Y qué quiere decir eso? Que n se va a acercar a infinito. Los de anchos decrecientes. ¿Qué quiere decir eso? Que delta x tiende a 0. Como ya habíamos calculado, f de x es igual a h sobre b por x, y xk asterisco igual a k por b sobre n, ¿verdad? Y f de xk, ¿cuánto va a ser f de xk? Pues va a ser por la función f de xk, va a ser
H sobre B. H sobre B. ¿Y cuánto vale xk asterisco? Xk asterisco vale k por b sobre n. Entonces f de xk asterisco va a ser h sobre b por k por b sobre n. ¿Y esto a qué va a ser igual? Lo primero que noto es que esta b entre b es 1, entonces podemos eliminarlo. Entonces va a quedar k por h entre n. Desde luego, delta x vale b entre n. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que el área va a ser aproximadamente esta sumatoria, la suma de k igual a 1 hasta n de f de x k asterisco delta x. Y esto va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k por h entre n por b entre n. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, entonces yo lo que puedo ver es que h y b son constantes, la n es constante. Entonces los puedo sacar de la sumatoria, porque por el teorema 1.1.2 en su versión, si no me equivoco, es la versión 2i. Y entonces va a quedar hb entre n al cuadrado de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k. Y como yo ya sé cuál es la suma de los primeros n naturales, me va a dar hb entre n al cuadrado por n más 1 entre 2. Y entonces el área aproximada es igual a esto. El área aproximada va a ser igual a hb, bueno, haciendo las operaciones algebraicas, perdón. Pues esta n lo puedo dividir n entre n, 1, y este va a quedar 1 más 1 entre n, ¿sí? Y va a quedar hb entre 1 más n entre 2. A este le vamos a poner numeral 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que a va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de hb por 1 más 1 entre n sobre 2. Y entonces yo sé que 1 entre n cuando n tiende a infinito va a tender a 0. Eso va a ser entonces igual a hb entre 2. Y esto no es otra cosa que la base por la altura sobre 2. Vamos a ver el problema de manera más general. Ahora analizamos el problema de hallar el área bajo la gráfica de una función y igual a f de x, que es continua en el intervalo AB, suponiendo que f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo. Tomando como base la figura 1,1,4, el área puede aproximarse tomando como base n rectángulos que se construyen en el intervalo, o son usando los subintervalos, ¿verdad? A continuación se resume el procedimiento para encontrar el área de A. Bueno, aquí tenemos la figura 1,1,4 y tenemos nuestra función y igual a f de x, y tenemos que vamos a encontrar el área de A hasta B. Entonces podemos trazar la línea en A, una línea perpendicular, y una línea en B hasta que cruce la curva. Entonces voy a encontrar esta área. Como yo no sé exactamente la fórmula, pues voy a hacerlo mediante una aproximación. Una aproximación que voy a hacer dividiendo en n subintervalos. En este caso, como pueden observar, pues puedo elegir que esos n subintervalos sean de la misma medida. Entonces divido b menos a entre n.
y puedo tomar o el punto medio o el punto fronterizo derecho, en este caso es el punto medio, el punto fronterizo derecho, o el punto fronterizo izquierdo. ¿Sí? Entonces agarramos nuestro intervalo cerrado AB, lo dividimos en n subintervalos, que son xk menos 1 a xk, o sea, son n subintervalos, donde vamos a tener que a es igual a x0, x1 es mayor que x0, menor que x2, y así sucesivamente hasta xn igual a b. De modo que cada subintervalo tiene un ancho que es el mismo, entonces en este caso delta x igual a b menos a entre n. Esta colección de números se denomina partición regular del intervalo AB. Bueno, ahora lo siguiente es elegir xk asterisco en cada uno de los n subintervalos. En este caso son subintervalos de xk menos 1 hasta xk. Y formamos los n productos f de xk delta, por delta x, siendo el área del rectángulo de largo f de xk asterisco y ancho delta x sobre el késimo subintervalos. Los n números van a ser x1 asterisco, x2 asterisco, x3 asterisco, hasta xn asterisco, hasta xn asterisco, que vamos a denominar puntos muestra. La suma de las áreas de los n rectángulos, entonces, nos va a quedar. La suma de estos n rectángulos va a ser la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de xk asterisco por delta x. ¿Y esto qué va a ser? F de x1 asterisco delta x más f de x2 asterisco por delta x y así sucesivamente hasta más f de xn asterisco por delta x. Representan una aproximación del área A bajo la gráfica de f sobre el intervalo AB. Entonces, por la definición 1.1.1 área bajo una gráfica, entonces tenemos que f continua sobre AB, f de x mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo. El área A bajo la gráfica de f sobre el intervalo se define por el límite por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de x k asterisco por delta x cuando n tiende a infinito, y le vamos a poner el numeral 6. Es posible demostrar que cuando f es continua, el límite siempre existe sin importar el método usado para dividir AB, o sea, el intervalo cerrado AB. Es decir, los subintervalos pueden tomarse o no de modo que su ancho sea el mismo, y los puntos muestra xk asterisco pueden elegirse de forma arbitraria en los subintervalos xk-1, xk. No obstante, si los subintervalos no tienen el mismo ancho, en 6 es necesario otro tipo de límite. Hay que sustituir el límite n tiende a infinito con otro en que la longitud del intervalo más ancho tiende a 0. Bueno, o sea, eso también sería válido. Para el caso, nosotros vamos a ver los casos más fáciles, que son cuando los subintervalos tienen la misma medida. Pero el caso general es cuando los subintervalos tienen diferentes medidas. Una forma práctica de 6, suponga que elegimos cada xk asterisco como se hizo en el análisis de la figura 1.1.3, sea el punto fronterizo derecho en este caso de cada subintervalo, puesto que el ancho de cada uno de los n subintervalos es delta x igual a b menos a entre n, entonces xk asterisco es igual a más k por delta x. Esto es igual a más k por b menos a sobre n. Luego para k igual a 1, 2, 3 hasta n tenemos que x1 va a ser igual a a más delta x. Eso es igual a a más b menos a sobre n. x2 asterisco es a más 2 delta x igual a por 2 por b menos a sobre n. x3 asterisco va a ser igual a
más 3 por delta X igual a más 3 por B menos A sobre N. Y así sucesivamente hasta que xn asterisco va a ser igual a más n delta x. Eso quiere decir a más n por b menos a sobre n. Esto quiere decir que es igual a b porque n está aquí abajo y n entre n es igual a 1. Entonces a por b menos a pues va a quedar igual a b. Al sustituir xk con a es igual a xk asterisco igual a más k por b menos a sobre n y delta x igual a b menos a sobre n en 6, obtenemos que a es igual al límite desde k igual a 0 hasta n de f de a más k por b menos a entre n por b menos a. A este le vamos a poner el numeral 7. Observamos que ya que delta x es igual a b menos a entre n, entonces cuando n tiende a infinito, implica que delta x tiende a 0. Ejemplo 3. Ahora vamos a ver un ejemplo que esperamos que nos clarifique más esta situación. Calcule el área A bajo la gráfica de f de x igual a x más 2 sobre el intervalo 0, 4. Bueno, entonces tenemos que la función es f de x igual a x más 2 y el intervalo es 0, 4. Solución. El área está acotada por el trapezoide indicado en la figura 1.1.5. Bueno, entonces sabemos nosotros que tenemos una función que y es igual a x más 2. Entonces tenemos que es esta línea. Y queremos encontrar el área bajo la gráfica. Sabemos que y igual a x menos 2 es una función continua sobre el intervalo 0, 4. ¿Sí? Dividimos ese subintervalo, dividimos, como es 0, 4, b menos a, b menos 0, 4 entre n. Serían los anchos de cada subintervalo. Como vamos a elegir el punto fronterizo derecho, entonces vamos a tomar el punto fronterizo derecho como el punto x1 asterisco y delta x como 4 sobre n. Por eso identificamos a igual a 0, b igual a 4, entonces delta x va a ser igual a 4 menos 0 entre n, esto es igual a 4 sobre n. Entonces 7 se convierte en el límite cuando de k igual a 1 hasta n de f de a, en este caso 0, más b menos a 4, o sea 4 menos 0, 4, b menos a entre n, 4 sobre n por k, o sea 4k sobre n, multiplicado por 4n. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues voy a este límite, cuando n tiene infinito, pues este 4n puede salir aquí completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque n es una constante, 4 sobre n es una constante. Y va a ser por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 4k entre n más 2. Y entonces va a ser igual al límite de cuando n tiende a infinito de 4 sobre n por 4 sobre n por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k. Estamos aplicando aquí el teorema 1.1.2. Entonces, más la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 2. ¿Y esto qué va a hacer? Que el límite va a ser cuando n tiene infinito de 4 sobre n por, y aquí nuevamente aparece 4 sobre n. ¿Y cuál es la sumatoria de k? Son los números naturales, va a ser n por n más 1 entre 2 por n, más, y esta suma, como es una constante, va a ser igual a 2n. Aquí podemos multiplicar, ¿verdad? N por n, n cuadrado.
y dividir n por n más 1 entre n cuadrado, me va a dar n, me va a dar 1 por 1 más 1 sobre n. Y 4 por 4, 16, entre 2, 8. Me va a quedar 8 por 1 más n. Y acá, 4 por 2, 8, entre n, me va a dar 8 aquí. Cuando n tiene infinito, este término sé que se va a ir a 0 y esto va a quedar igual a 16. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo 4, encuentra el área bajo la gráfica de f de x es igual a 4 menos x cuadrada sobre el intervalo menos 1, 2. Ahora, este ya sería otro caso. Solución. El área se indica en la figura 1, 1, 6. Ya que a igual a menos 1 y b igual a 2, entonces delta x va a ser 2 menos menos 1. O sea, 2 más 1, 3 entre n. Ahora, haciendo los pasos que nos llevan a 7, a lo que te habíamos marcado como 7, tenemos que, pues vamos a dividir, ¿verdad? Este subintervalo, intervalo menos 1 a 2, en n subintervalos. ¿Cuánto van a medir esos n subintervalos? Va a medir 3 sobre n. Vamos a utilizar el punto fronterizo, aquí x1, por ejemplo, el punto fronterizo derecho de la misma manera. Entonces empezamos con x igual a menos 1. El punto fronterizo de los n subintervalos va a ser x1 es igual a menos 1 más 3 sobre n. x2 asterisco va a ser menos 1 más 2 por 3 entre n, o sea, igual a menos 1 más 6n, y así sucesivamente. Vamos a tener x3 que va a ser igual a menos 1 más 9 sobre n, y así sucesivamente hasta xn asterisco va a ser igual a menos 1 por n por 3 sobre n es igual a menos 1 más 3, 2. La longitud de cada rectángulo va a ser x1 asterisco, va a ser f de menos 1 más 3n. Esto va a ser igual a 4 menos 1 más 3n al cuadrado. F de x2 va a ser igual a f de menos 1 más 6n. Y la función me va a dar el valor 4 menos 1 más 6n al cuadrado, y así sucesivamente hasta el término enésimo que me va a dar 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 4 igual a 0. El área del késimo rectángulo, ¿cuál va a ser? F de x k asterisco por 3n va a ser igual a 4 menos, entre paréntesis, menos 1 más k por 3 entre n al cuadrado, multiplicado todo esto por 3n. Y esto va a ser igual a 4 menos, elevando este binomio al cuadrado me va a quedar 1 más el doble producto, me va a quedar 3 por menos 1 menos 3 por el doble producto menos 6 k entre n más 9 entre k cuadrada entre n cuadrado, todo esto multiplicado por 3n. Entonces el área va a ser f de x k asterisco por 3 sobre n va a ser igual a 3, porque 4 menos 1, 3, y después menos, y menos va a ser más 6 por k sobre n, y luego menos por menos, menos 9 por k cuadrada entre n cuadrado por 3 sobre n. Esta va a ser el área de cada rectángulo. Al sumar los n rectángulos obtenemos una aproximación del área bajo la gráfica de f de x. Es decir, el área es aproximadamente igual, es aproximadamente la suma de k igual a 1 hasta n de f de x k asterisco por 3n. Esto es igual a la suma de k igual a 1 hasta n
de 3 más 6 por k sobre n menos 9 por k cuadrado entre n al cuadrado por 3 entre n. Entonces a va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. ¿De qué va a quedar? 3 más 6 k sobre n menos 9 por k cuadrado n cuadrado por 3n. Haciendo las operaciones queda 3 por 3 9 entre n. Y aquí 6 por 3, 18 entre n al cuadrado por k. Y aquí 9 por 3, 27 menos 27 entre n al cúbico por k al cuadrado. Ahora voy a tomar el límite. El límite cuando n tiene, bueno, perdón, este límite que esto voy a tomar, bueno, voy a dividir entre esta sumatoria la voy a dividir entre una suma de 3 elementos. Y este 9 sobre n va a quedar, va a salir de la sumatoria y va a quedar sumatoria de k igual a 1 hasta n de 1 más 18 entre n al cuadrado por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k menos 27 entre n al cubo de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Aplicando las propiedades 1 y 2 del teorema 1, 1, 1, 1, tenemos, ¿verdad?, que el límite primero de 9 entre n, aquí primero esta sumatoria me va a dar n y queda 9 entre n, y aquí esta suma me va a dar n por n más 1 entre 2, y aquí va a quedar 18 entre n al cuadrado, y acá me va a quedar menos 27 entre n al cubo, entre n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces utilizamos las propiedades I, 2i, 3i del teorema 1, 1, 2, que básicamente son el resultado de las sumas, ¿verdad? Y entonces acá n entre n va a quedar 9. N tiene infinito, pero esta va a quedar constante, entonces queda 9 más. Acá al 18 entre 2 me va a quedar 9. Y n entre n más 1 entre n al cuadrado va a quedar n entre n, 1. Y n más 1 entre n más 1 entre n. Y aquí 27 entre 6 va a quedar 9 medios. Porque aquí es 9, 27 es 9 por 3 entre 6, va a quedar 9 medios. Y al n cúbica acá, n entre n, 1, n más 1 entre n es 1 más 1 entre n, y 2n más 1 entre n va a quedar 2 más 1 entre n. Entonces el límite cuando n tiende a infinito. Entonces a va a ser igual a 9 más 9, el límite cuando n tiende a infinito de 9 más 9 por 1 más 1 entre n, menos 9 medios por 1 más 1 entre n por 2 más 1 entre n. Claramente observo que aquí el límite de 1 entre n es 0, igual que acá, igual que acá. Entonces aquí va a quedar 9 por 1 y aquí va a quedar 2. Aquí va a quedar 1, pero aquí queda 2. Entonces queda 9 más 9 menos 9. ¿Sí? Y esto me va a ser igual a 9. Y ya he encontrado el área. Otras selecciones de x. Podemos seleccionar xk asterisco como el punto fronterizo izquierdo de cada subintervalo. Hay que recalcar que xk asterisco puede ser cualquier número que se crea conveniente en el subintervalo xk menos 1, xk. Si elegimos xk asterisco como el punto fronterizo izquierdo de cada subintervalo, entonces tenemos que xk asterisco va a ser a más k menos 1 por delta x. Esto va a ser igual a
más k menos 1 por b menos a entre n, y k es igual a 1, 2, 3 y n. Y la expresión nos daría que a va a ser igual al límite de cuando n tiene infinito, de k igual a 1 hasta n, de f de a más k menos 1 por b menos a entre n, b menos a entre n. Esto lo podemos con el numeral 8. Si elegimos xk asterisco como el punto medio de cada subintervalo, entonces tenemos que xk menos 1 xk sería que xk asterisco es igual a más k menos 1 medio delta x. Esto es igual a más k menos 1 medio por b menos a sobre 2. Sobre n, ¿verdad? Perdón, aquí. Y aquí vemos la figura. Pues no me queda más que agradecerles su compañía, esperando que esto haya sido de utilidad y solicitarles que le den like y que se suscriban a mi canal, ¿verdad? Entonces ya nos estaremos viendo en otro video para ir aprendiendo cálculo integral. Hasta la próxima.